Bueno, hoy vamos a hacer el ejercicio que se llama Almacén La Colina y este ejercicio lo vamos a hacer teniendo en cuenta el registro de las transacciones en el libro diario y el libro mayor. Veamos qué dice el ejercicio. El ejercicio dice que el señor Narciso Colli, propietario del almacén La Colina, después de recibir el estado de situación financiera del almacén al 31 de mayo de 2003, decidió despedir a su contador debido a que la fecha de entrega del estado de situación financiera de mayo 31 era junio 29 y el señor Colli no estaba dispuesto a tolerar más esta situación. Junto con el estado de situación financiera que figura en el estado 1 de Morado Martínez, el contador dejó la relación de transacciones que figura a continuación como un informe de lo sucedido durante el mes de junio. Todas las cifras están expresadas en miles de pesos. Si nosotros vemos el estado de situación financiera en el estado 1, nos dice que esto es lo que tiene al 31 de mayo del 2003. El ejercicio, en ese orden de ideas, lo que está diciendo es, mire, este es el resumen de lo que ocurrió al 31 de mayo. Hubo unas transacciones, entonces hay que hacer esas transacciones en el libro diario, pasarlas al libro mayor y presentar el balance de comprobación. Entonces, aquí dice, el señor Colli ruega a usted registrar en cuentas T los saldos de las cuentas del estado de situación financiera y las transacciones descritas abriendo las cuentas de resultado, ingresos y gastos y presentar el balance de comprobación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar los saldos a las cuentas T. Y miremos, entonces, tenemos efectivo por 60,000. Voy a registrar esto en el libro mayor y recordemos que en la parte superior vamos a registrar todas las cuentas de naturaleza activos y gastos y en la parte inferior todo lo que tiene que ver con pasivos, patrimonio e ingresos. Registremos efectivo por 60,000. Es un uso, capacidad de adquirir un activo, ese es el saldo. Siempre pues tenemos que tener nuestros saldos de esta manera positivos, no podemos tener un efectivo de este lado. Entonces ponemos aquí 60,000. Tenemos también cuentas por cobrar por 130,000. Entonces voy a registrar cuenta de naturaleza uso o de naturaleza débito. ¿Qué significa una cuenta de naturaleza uso o débito? Recordemos que aumenta por el uso o el debe y disminuye por el haber. Cuentas por cobrar de 130,000. Poner el nombre de la empresa, almacén La Colina, y esto lo voy a poner en formato de pesos. Listo. Tenemos ahora unos inventarios de 100,000. Los inventarios, recordemos que no se mueven. Podríamos decir que este es el inventario inicial, con lo que arranca la empresa a hacer transacciones durante junio, porque esto es lo que tiene el 31 de mayo. Total activo no corriente, 290,000. Activo no corriente, muebles y enseres, 150,000. Luego, muebles y enseres por 150,000. Y nos dice que tenemos una depreciación acumulada de 40,000. Yo no puedo poner la depreciación acumulada de este lado, porque si pusiera la depreciación acumulada de este lado, estaría diciendo que muebles y enseres que tengo por 150,000, vendí
y saqué a mi costo muebles por 40.000 y eso no ocurrió. Entonces, las depreciaciones siempre serán una cuenta de naturaleza fuente o de naturaleza crédito, ¿sí? Porque resta al activo. Entonces, las depreciaciones, voy a poner aquí depreciación acumulada de muebles y de este lado 40.000. Resta al activo. Las depreciaciones restan al activo. Muebles netos 110.000, cuenta naturaleza débito, aumenta por este lado, mírenlo aquí, disminuye por aquí, disminuye si lo vendo, entonces muebles netos, me está diciendo que ya desconté la depreciación acumulada, muebles netos por valor de 110.000. Y un vehículo de reparto, que también aquí lo tenemos, por valor de 80.000. ¿Qué otras cuentas tenemos? Miremos qué tenemos. Total de activos no corrientes. Aquí faltó un activo no corriente, que son las acciones en compañía filiales, unas inversiones, un activo. Entonces, acciones en compañías filiales por 30.000. Miremos si estamos cuadrados. 130 más 100, 230, 290. 150 aquí menos 40, 110 más 80, 190. 190 más 30 de acciones en compañía filiales serían 220 y 290, 510. Listo. ¿Qué tenemos ahora dentro del pasivo? Registra cuentas por pagar a proveedores. Las cuentas por pagar son de naturaleza fuente. Miren, registro pasivos, patrimonio y este lado, cuentas por pagar a proveedores. Si yo arranco como un resumen, pues yo no puedo tener cuentas por pagar a proveedores de este lado negativas, porque asumo que esto es lo que tiene, que son 30.000. Y miren ustedes, todas las cuentas por pagar, todas las cuentas de naturaleza crédito van a aumentar por este lado, se van a acreditar cuando aumentan y se debitan, se disminuyen por el debe. Sueldos por pagar por 5.000, también una cuenta naturaleza crédito, sueldos o de naturaleza fuente, sueldos por pagar, de este lado 5.000. Tenemos también servicios por pagar de 3.000. Cesantías por pagar, otro pasivo. Tenemos registrados cesantías por valor de 30.000. Miren, todas las cuentas de naturaleza crédito, es decir, que aumentan por este lado, o sea, refiero a pasivos, patrimonio e ingresos, aumentan por la fuente, disminuyen por el uso. Recordemos, fuente, capacidad de contraer una obligación. Uso, capacidad de cancelar una obligación. Tenemos deuda corporación a largo plazo por 100.000. Voy a poner aquí deuda corporación largo plazo por 100.000.
y tenemos un pasivo de 168. ¿Qué tenemos en capital o en patrimonio? En patrimonio tenemos un capital social de 200.000. Todas las cuentas de naturaleza fuente, como el pasivo, el patrimonio y los ingresos, van registradas en la parte inferior. Capital social. Tenemos por valor de 200.000. Otra cuenta del patrimonio, la reserva legal, la tenemos registrada por un valor de 30.000. Reservas estatutarias, por 50.000. Utilidades retenidas por 62.000. Para un total del capital de 342.000. Entonces, si ustedes se ponen a ver, he registrado o he pasado todas las cuentas, todos los saldos del estado de situación financiera al libro mayor, registrando los activos y los gastos en la parte superior y las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresas en la parte inferior. Recordemos, lo registré aquí porque todas estas cuentas son de naturaleza crédito o de naturaleza fuente, que aumentan por este lado, disminuyen por el uso. Caso contrario de los activos. Los activos aumentan por el uso, capacidad de adquirir un activo es un uso, y disminuyen por la fuente, capacidad de disponer de un activo. He pasado estas cuentas al libro mayor. Ahora lo que voy a hacer es registrar las transacciones que ocurrieron durante el mes de junio, primero en el libro diario, después las paso al libro mayor y así voy armando el ejercicio. Entonces, primera transacción. La primera transacción dice lo siguiente: se venden mercancías a crédito por 30.000. En el libro diario, yo lo que tengo es primero que poner el nombre de la empresa, Almacén La Colina, y recordemos siempre que la primera transacción siempre tenemos que registrar primero el uso y después la fuente. Entonces, si yo vendo a crédito, ¿cuál es el uso? La capacidad de adquirir un activo. ¿Qué activo? Cuentas por cobrar. Dice que vendía a crédito 30.000. Miremos, ¿qué uso puede ser? Uso, capacidad de adquirir un activo. ¿Y cuál sería la doble partida? La doble partida sería unas ventas. Y recordemos que o las ventas son brutas o las ventas son netas. Y les dije yo, vamos siempre a lo más arriba y es ventas brutas. Entonces voy a registrar aquí ventas brutas por valor de 30.000. Esas ventas brutas de 30.000 son una fuente. ¿Qué fuente? La capacidad de ganar. ¿Por qué está ganando? Porque está vendiendo. Entonces, una vez he registrado en el libro diario, mayorizo. ¿Qué significa mayorizar? Pasar esa transacción al libro mayor. Entonces, busco las cuentas por cobrar. Miren, aumentaron uso por 30.000
Y la doble partida, ¿dónde la registro? En las cuentas de pasivo, patrimonio, ingresos. Los ingresos son las mismas ventas. Entonces voy a poner aquí ventas brutas por valor de 30.000. Aumentó por la fuente. Las ventas son una cuenta de naturaleza fuente, la capacidad de ganar, y aumentan por la fuente, disminuyen por el uso. Siguiente transacción. Dice, se recaudan cuentas por cobrar de 45.000. Si se recaudan, ¿qué está diciendo? Que de estas cuentas que nos deben, están cobrándose 45.000. Luego, en el libro diario, tenemos que registrar lo siguiente. Primero, el uso. ¿Cuál es el uso cuando yo recaudo una cuenta por cobrar? Está aumentando un activo. ¿Qué activo? El efectivo. Entonces voy a poner aquí efectivo 45.000 como un uso, la capacidad de adquirir un activo, y la doble partida es la disminución de la cuenta por cobrar como una fuente, la capacidad de disponer de un activo. Miren entonces que en el libro diario ya no hay ni más ni menos. Las cuentas de naturaleza uso aumentan de este lado, disminuyen de este. Entonces miren en este caso. El efectivo está aumentando en 45.000 como un uso, y la cuenta por cobrar está disminuyendo como una fuente, la capacidad de disponer de un activo de este lado. Y ahí está el equilibrio entre el uso y la fuente. Un uso y una fuente. Y cuando yo tengo 45 de este lado, 45 de este lado, y está la doble partida. Si yo mayorizo, el efectivo aumentó en 45.000, mírenlo, aumentó de este lado, y la cuenta por cobrar disminuyó en 45.000. Y esa sería el registro de la segunda transacción. Tercera transacción. La tercera transacción dice que se compran mercancías por 90.000. Así, 60.000 de cuota inicial y el resto a crédito. Y nos conceden un descuento del 6% sobre lo pagado de contado. Entonces, recordemos, y es muy importante aclarar, yo ya no muevo la cuenta inventarios, porque existe el estado de resultados y el anexo del costo de ventas. Y cuando nosotros armamos el anexo del costo de ventas, pues tenemos cuentas como, por ejemplo, compras. ¿Sí? Entonces, las compras son una cuenta siempre de naturaleza uso. Si las ventas son fuente, las compras son un uso. Pues como si estuviera yo viendo la capacidad de adquirir un activo. Entonces, voy a registrar. Tercera transacción. Compras, y lo voy a poner como uso la capacidad de adquirir un activo. Aunque no es la compra de un activo, pues hace parte del costo de ventas y afecta como tal los inventarios. Y dice 90.000. Listo. ¿Cómo pagué esa compra? Dice que se da 60.000 de cuota inicial y el resto a crédito. Es decir, 60.000 de cuota inicial significa que yo saco del efectivo como una fuente, como una capacidad de disponer de un activo, el valor de 60.000. Entonces pondría aquí 60.000
como una fuente la capacidad de disponer de un activo y la doble partida sería, si pagué 60.000, estoy debiendo cuentas por pagar a proveedores de 30.000. Como una fuente. Miren ustedes, nuevamente, las cuentas de naturaleza crédito, como el pasivo, el patrimonio, los ingresos, aumentan por la fuente y disminuyen por el uso. Aquí está aumentando. Hasta ahí tendría el ejercicio. ¿Sí? Registro. Compras, cuenta de naturaleza, uso. Recordemos, si las compras son de naturaleza uso, las ventas son de naturaleza fuente. Entonces, compras por 90.000, se sacó del efectivo 60.000 y se están debiendo a proveedores otros 30.000. Miren ustedes, aumentó la cuenta por pagar a proveedores. Aumentó de este lado. Si alguien me cancela, o si yo cancelo a proveedores, disminuiría de este lado. Pero el ejercicio adicional a eso dice lo siguiente. Nos conceden un descuento del 6% sobre lo pagado de contado. Es decir, está diciendo, mire, como usted me pagó de contado 60.000, sobre los 60.000 le voy a conceder el 6%. Entonces, ¿yo qué diría? 60.000 por el 6%. Eso me da 3.600. ¿Qué quiere decir? Que la compra me ha salido mucho más económica porque pagué en efectivo. En ese orden de ideas, pues hay un menor valor de la compra, una devolución. Entonces, o un descuento. Entonces, en este caso, ¿qué está ocurriendo? Como yo había pagado los 60.000 y me están diciendo que me otorgan un descuento de 3.600, quiere decir que me deben obligatoriamente aumentar o devolver los 3.600, ¿sí? Como una uso, la capacidad de adquirir un activo, y la doble partida es que yo tengo una cuenta que se llama devoluciones, rebajas y descuentos en compras. ¿Por qué valor? Pues por los 3.600. Entonces, observemos. Si la compra es una cuenta de naturaleza uso, un menor valor yo nunca lo registro aquí. ¿Por qué? Porque si recordamos el estado de resultados, en el estado de resultados nosotros tenemos compras más gastos incidentales en compras, eso me da las compras brutas, menos devoluciones, rebajas y descuentos en compras. Entonces, si las compras son de naturaleza uso, un menor valor de la compra será una cuenta de naturaleza fuente. Devoluciones, rebajas y descuentos en compras de 3.600. ¿Por qué yo no lo puedo poner aquí? Porque es que yo tengo que indicar cuánto vale el rubro devoluciones, rebajas y descuentos en compras. ¿Sí? Si yo voy al libro diario, yo podría decir que esto es una fuente. ¿Y qué fuente es?
La fuente podríamos revisarla de la siguiente manera. El descuento es algo que me estoy ganando. Entonces, ese descuento que me estoy ganando lo voy a poner como una capacidad de ganar. Juan, una pregunta. Yo no habría podido registrar esta transacción de la siguiente manera. Voy a ponerla aquí para que la vea. Podría haber registrado la compra, por 90.000 como un uso, la capacidad de adquirir un activo. Y me están diciendo, mire, como usted me va a pagar de contado, pues usted me iba a pagar 60.000 por el 6%, entonces son 3.600, es decir, le hago un descuento del 6%, entonces 60.000 menos 3.600, págueme simplemente 56.400, porque me está pagando de contado. Luego, el efectivo se disminuye en 56.600. Tengo adicional a eso la cuenta por pagar a proveedores por 30.000 como una fuente, la capacidad de contraer una obligación, y debo adicional a eso registrar la devolución, rebaja y descuento en compras por 3.600, que lo podemos registrar como una fuente, digamos que la capacidad de ganar. Es exactamente la misma transacción, miren, 90.000, 90.000, 30.000, los 30.000, los 3.600, 3.600, 60.000 menos los 3.600 me da los 56.400. Puedo registrarlo de cualquier manera, siempre que los usos, el valor del uso sea igual al de las fuentes, no hay ningún problema y que esté bien registrado. Esa sería la siguiente transacción, la voy aquí a dejar, pero pues acabo de registrar es esta. Entonces, el efectivo aumentó en 3.600 y registré la devolución, rebaja y descuento en compras por 3.600, que era como registré esa transacción. ¿Cuál ocurre en la vida real? Esta. Pues porque yo no voy a entregar 60.000 para que me devuelvan 3.600. Yo entrego simplemente 56.400. Esa sería la tercera transacción. Cuarta transacción. La cuarta transacción nos dice lo siguiente. Se cancelan los sueldos por pagar por 5.000. Si yo cancelo, estoy sacando del efectivo. Entonces miremos cuánto eran los sueldos por pagar. Vamos al libro mayor y decimos, tenemos sueldos por pagar por 5.000. Entonces se disminuyen como un uso. Entonces, en el libro diario, recordemos, siempre deben ir primero los usos y después las fuentes. Mírenlo aquí, yo por eso le puse la rayita, o en este ejercicio primero hice el uso y después puse las fuentes. No importa que pueda haber varios usos, varias fuentes, varios fuentes, un solo uso, siempre y cuando haya el equilibrio entre el uso y la fuente. Entonces, si cancelamos servisueldos por 5.000, significa que el uso es la capacidad de cancelar una obligación. ¿Cuál? Los sueldos por pagar. ¿Por qué valor?
por 5.000. ¿Y cuál sería la doble partida? Pues, ¿cómo los cancelé? Sacando del efectivo como una fuente la capacidad de disponer del activo. ¿De qué activo estoy disponiendo? Del efectivo. Entonces, reduzco en 5.000. Si yo voy y registro eso en el libro mayor, diría que saco del efectivo, mírenlo, fuente, las cuentas de naturaleza uso como los activos disminuyen por este lado. Es decir, la cuenta, el efectivo se acreditó. ¿Se acreditó en cuánto? En 5.000. Y los sueldos por pagar se debitaron, es decir, se disminuyeron. Cancelar una obligación por 5.000. Al final, pues si ustedes pueden ver, no tengo o no debo sueldos por pagar. Quinta transacción. Se pagan los servicios pendientes por 30.000. Volvemos al mismo tema. ¿Cuáles eran los servicios pendientes? Pues los servicios por pagar. Luego, exactamente como en la transacción anterior, en la quinta, si yo cancelo algo que debía, utilizo el uso, estoy utilizando los recursos para cancelar esa obligación. ¿Qué obligación? Servicios por pagar en 3.000. Y la doble partida es que el efectivo se disminuye como una fuente, la capacidad de disponer de un activo. El efectivo se acreditó en 3.000. El efectivo se acreditó y los servicios por pagar se debitaron. Nuevamente, una cuenta del pasivo o del patrimonio disminuye por este lado, una cuenta del activo disminuye por la fuente. Si registro, los servicios por pagar se disminuyen en 3.000 y el efectivo disminuye en 3.000. Y sería esa la transacción. Sexta. Dice, se cancela una cuenta por pagar a proveedores por 15.000. Nuevamente, entonces miremos. Si cancelo una cuenta por pagar a proveedores, significa que las cuentas por pagar a proveedores deben disminuir como un uso y el efectivo para pagarlo debe disminuir como una fuente. Entonces, primero el uso. 6. Primero el uso. Cuentas por pagar a proveedores. ¿De cuánto? ¿Cuál es el uso? La capacidad de cancelar una obligación. ¿Por qué valor? 15.000. ¿Y cuál es la doble partida? La salida del efectivo como una fuente, capacidad de disponer de un activo por 15.000. Y habría registrado la transacción. Entonces, la cuenta por pagar disminuye en 15.000, se debitó la cuenta por pagar y el efectivo se acreditó en 15.000. Y ese sería esa transacción. Siguiente transacción. Dice, se obtiene un préstamo bancario por 80.000 al 24% anual. El banco descuenta intereses de 3 meses y nos consigna el resto. Entonces, vamos a hacer la transacción
paso por paso, pero la vamos a registrar de manera correcta. Entonces, el banco nos presta 80,000 pesos. La voy a hacer aquí para que la miremos paso por paso, pero la vamos a registrar de forma correcta en el libro diario. Entonces, la voy a hacer paso aquí, paso, para que la veamos. Si yo pido un préstamo por 80,000, el efectivo aumenta en 80,000 como un uso, la capacidad de adquirir un activo. Y la doble partida es la obligación bancaria, que aumenta por la fuente, capacidad de contraer una obligación. Por eso es tan importante saber los usos y las fuentes por 80,000. Hasta ahí sería el ejercicio. La primera parte. Pero dice que el banco descuenta intereses de 3 meses al 24% anual. Es decir, que sobre los 80,000, el banco ya cobró y descontó los intereses de 3 meses. Entonces, si yo digo 80,000, y lo podemos hacer aquí, 80,000 por el 24%, como esto es 360, porque es anual, multiplicado por 90, eso me daría 4,800. Es decir, que el banco me descontó, o sea que al final, pues yo estoy también pagando los intereses. Y entonces yo podría decir que los intereses pagados por anticipado, porque estoy pagando 3 meses, o el banco me está descontando 3 meses y están a mi favor porque no ha pasado el tiempo, serían de 4,800. Uso la capacidad de adquirir un activo y la doble partida, la salida del efectivo como una fuente, la capacidad de disponer de un activo de 4,800. Esa es la transacción. Lo que pasa es que, pues eso no ocurre en la vida real, porque el banco no me presta 80,000, el banco no me dice, oiga, entonces me tiene que pagar 3 meses por anticipado, entonces yo le digo al banco, deme los 80,000 y de ahí yo le entrego 4,800, que es lo que está registrándose en esa transacción. No, en ese sentido, ¿qué hacemos? Pues sabemos que de los 80,000, el banco descuenta, pues, 4,800. Entonces yo puedo decir 80,000 menos 4,800 significa que yo recibo 75,200. Entonces, yo puedo registrar lo siguiente. El efectivo aumenta en 75,200. De esos 75,200, como un uso, la capacidad de adquirir un activo, los 4,800 fueron para pagar los intereses pagados por anticipado, como un uso, la capacidad de adquirir un activo por 4,800. Y la doble partida es la obligación bancaria por 80,000 como una fuente, la capacidad de contraer una obligación. Entonces, si ven, realmente esto es lo que ocurre. Me prestó el banco 80,000, me descontó 4,800 y me entregó el saldo. Y con esos 4,800, pues yo he pagado
3 meses de intereses por anticipado. Y esa sería la transacción. Claramente que uno podría preguntarse, oiga, pero de aquí puede que se haya causado algo. ¿Por qué? Porque si esto fue el 1 de junio y estoy haciendo transacciones hasta el 30 de junio, pues se ha causado un mes. Entonces, los intereses se deberían disminuir en un mes. Claro, eso será la siguiente parte, los ajustes, pero que ya los vemos y hasta el momento, pues el ejercicio no nos ha dicho. Si el ejercicio nos dijera, mire, esto fue el 15 de junio, deberíamos pensar en causar, pero aquí no estamos simplemente registrando las transacciones, sin saber fechas para poder determinar cuántos días tenemos que causar, porque pues si esto fue el 17 de junio, pues habría que causar 30 menos 17 más 1. Si fue el 1 de junio, habría que causar el mes completo, o si fue el 30 de junio, pues no tenemos que causar ningún mes. Un error muy común es que también las personas ponen aquí la obligación bancaria por 75.200. No, porque los intereses son el extra a la obligación bancaria. Los intereses son el costo por pedir prestado. Y el costo por pedir prestado no, y el pago de los intereses no disminuye la obligación bancaria. Se reconoce el pago de los intereses, pero no disminuye la obligación bancaria. Entonces, si yo mayorizo, ocurrió entonces que el efectivo aumentó en 75.200 como un uso, que la obligación bancaria aumentó por la fuente, no teníamos obligaciones bancarias, si no estoy mal. Entonces, voy a crear una cuenta que se llame obligaciones bancarias. Aumentó en 80.000 como una fuente, la capacidad de contraer una obligación, miren, lo aumentó por este lado, y la doble partida también sería que hay unos intereses pagados por anticipado como un uso, la capacidad de adquirir un activo, estoy teniendo un derecho porque pagué 3 meses por anticipado o el banco me descontó 3 meses por anticipado de 4.800. Y esa sería esa transacción. Vamos ahora a la transacción. Siempre, cada vez que pasemos de una transacción a otra, recordando siempre primero los usos, después las fuentes. Miren aquí. Esto es válido. Lo que pasa es que en la vida real lo que ocurrió fue esto. Octavo. La transacción número 8 dice que se venden mercancías por 170.000 con una cuota inicial de 20.000. Entonces, las ventas, recordemos, son una fuente, la capacidad de ganar. Entonces, la venta fue de 170.000, ¿sí? Y pagaron 120.000. Lo primero que debemos registrar es el incremento del efectivo. Efectivo, las cuentas de naturaleza uso o débito aumentan por el uso, aumentan por el debe, disminuyen por el crédito, disminuyen por la fuente, disminuyen por el haber. Entonces, el efectivo aumentó en 20.000. Como un uso, la capacidad de adquirir un activo. ¿Por qué? Porque nos están pagando los 20.000. Si nos pagaron 20.000, tenemos también por cobrar de 150.000 como otro uso, la capacidad de adquirir un activo. ¿Y cuál entonces sería la doble partida?
volvamos siempre para lo más arriba. ¿Cuál es lo más arriba? O compras, no compras brutas, sino compras, o ventas brutas. Entonces, ventas brutas por 170.000 como una fuente, la capacidad de ganar. ¿Por qué ganó? Porque se prestó un servicio, se vendió. Profesor, y una pregunta, ¿y la disminución del inventario? No, la disminución del inventario va a ser cuando yo arme el costo de ventas, porque voy a tener compras, más gastos incidentales, más el inventario inicial, nos dará mercancías disponibles para la venta, menos el inventario final, los que nos quede, y determinaremos el costo de ventas. Por eso es que ya yo no muevo la cuenta inventarios, yo muevo la cuenta compras. Y los inventarios que me dan son el inicial y el final, que no se toca. Eso es lo que ya me quedó. Si mayorizo, el efectivo aumenta en 20.000, la cuenta por cobrar aumenta en 150.000 y se registra las ventas brutas por 170.000. Entonces, observemos que durante junio la cuenta T nos está mostrando cuánto vamos en ventas hasta el momento. Y en ventas hasta el momento, pues vamos 200.000 pesos o 200 millones de pesos, porque esto está expresado en miles de pesos. Noveno, se paga el arriendo por 5.000 y sueldos por 18.000. No nos está diciendo que pagamos ni el arriendo que debíamos, ni sueldos que debíamos, porque además solo debíamos sueldos por 5.000. O sea que estamos pagando el arriendo de este periodo y los sueldos de este periodo. Entonces, si yo pago el arriendo, yo puedo decir que, noveno, voy a transacción por transacción, pago el arriendo, que el arriendo vale 5.000. Entonces, saco del efectivo $5.000 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo. Volvemos al mismo tema de que hemos hablado desde la ecuación fundamental. ¿Recibe un servicio? Sí. ¿Cuál? El arriendo. Eso es una pérdida que a este nivel nosotros ya lo conocemos como un gasto de arriendo. Uso la capacidad de perder. Siempre que yo consumo un servicio, es un gasto, es una pérdida para la empresa. Y los gastos siempre van a ser de naturaleza uso. ¿Por qué? Porque es la capacidad de perder. Un gasto no disminuye, o en muy pocas situaciones disminuye como una fuente. Los gastos siempre están aumentando y siempre se está perdiendo. Entonces, el gasto en el libro mayor, los activos y los gastos se registran en esta misma situación. Entonces, los gastos, y en este caso el gasto de arriendo, va a ser un uso, la capacidad de perder por 5.000, y la doble partida es la salida del efectivo por 5.000. ¿Sí? Siempre, miren, activos y gastos aquí arriba, uso, cuentas de naturaleza uso, porque se pierde por este lado, y abajo, pasivos, patrimonio, ingresos. En ingresos que van las ventas, o ingresos por intereses, o todo lo que pueda surgir de ahí para adelante. Lo mismo vamos a registrar con la siguiente transacción. Entonces, dice
Sueldos por 18.000. Ah, se pagaron los sueldos. Entonces digo, libro diario, trazo la rayita, lo puedo poner si quiero como 9B y diría gasto de sueldos, uso la capacidad de perder. ¿Por qué perdí? Porque recibí un servicio. Y la doble partida, la salida del efectivo como una fuente, la capacidad de disponer de un activo. ¿De qué activo? Del efectivo. ¿De cuánto? 18.000. ¿Qué perdí? El sueldo de los vendedores por 18.000. ¿Yo habría podido registrar esto en una sola transacción? Sí. Yo hubiera podido decir gasto de arriendo 5.000, gasto de sueldos 18.000 y salida del efectivo por 23.000. Ojo, es muy importante saber qué ocurre. Si yo hice un solo retiro en efectivo y pagué, pues yo podría registrar solo la salida del efectivo por 23.000. Pero si yo saqué primero y pagué el arriendo, después saqué del banco y fui y pagué también pues los sueldos, entonces sí es mejor llevarlo independientemente. Gasto de sueldos, cuentas de naturaleza uso, gasto de sueldos por 18.000 y la doble partida, la salida del efectivo en 18.000. ¿Qué otra transacción dice? Transacción número 10. Mírenlo aquí. Se toma un seguro de incendio por un año a partir del 1 de junio y se paga prima de 12.000 de contado. Entonces, miremos que aquí ya no está dando fecha. Entonces, registremos. Si yo pago un seguro de un año, entonces en el libro diario, y voy a ponerles aquí la fecha para que lo vean, el 10, el 1 de junio, saco del efectivo como una fuente la capacidad de disponer de un activo por 12.000. ¿Y qué hago con esos 12.000? Pago un seguro de incendio, un seguro pagado por anticipado de 12.000. ¿Cómo? Un uso, la capacidad de adquirir un activo. Voy y mayorizo. Saco del efectivo 12.000. Los seguros siempre se pagan por anticipado. Será otro derecho. Seguro pagado por anticipado de 12.000. Pero me está diciendo que eso es al 1 de junio y que va del 1 de junio del 2000. Miremos cuando estamos haciendo transacciones. 1 de junio del 2000X3 e irá al 1 de junio del 2004. Pero yo estoy haciendo transacciones y quiero saber a junio del 2000X3. Entonces, debo reconocer que un mes ya se causó. ¿Por qué? Porque pues va del 1 de junio del 2000X3 al 30 de junio del 2000X3 la transacción. Luego, debo decir que ya se causó. Se los pinto aquí. Miremoslo. Miren.
Miren, esto fue el 1 de junio del X3 y va hasta el 1 de junio del X4. O sea, aquí hay 12.000. Cada mes vale 1.000. ¿Sí? Y me está diciendo que este primer mes, porque estamos a 30 de junio, ya se causó. Luego, debo yo decir que a 30 de junio el seguro pagado por anticipado se ha disminuido como una fuente, capacidad de disponer de un activo, en 1.000. Son 12 meses, cada mes vale 1.000, y la doble partida es el gasto de seguro por 1.000 como un uso, la capacidad de perder. Y habría registrado las dos transacciones. Yo podría haber hecho esto en una sola transacción y hubiera podido decir seguro pagado por anticipado 12.000, gasto de seguro 1.000, efectivo menos 12.000, seguro pagado por anticipado 1.000. Lo que sí no podría haber registrado es ponerme seguro pagado por anticipado 11.000 y efectivo 11.000, porque no es cierto, porque está diciendo pago el año, se disminuyó el primer mes. Gasto de seguro, recuerden, todos los gastos son un uso, aumentan siempre. Yo no tengo nunca un gasto de este lado. Gasto de seguros por 1.000 y el seguro pagado, mírenlo aquí, se disminuye en 1.000. Ahí es donde yo voy a poder determinar el saldo, porque al 30 de junio yo sí voy a poder decir que tengo seguros pagados por anticipado en 11.000. Listo. Siguiente transacción. Transacción número 11. Se firma un contrato para un programa de publicidad por televisión por valor de 60.000 que cubre 6 meses a partir del 15 de junio y se cancela. Entonces, ojo con este tema. Que yo cancele no significa jurídicamente que yo estoy diciendo que es que ya dejó de existir el programa y que se echó para atrás. No, se cancela es porque saqué del efectivo. En contabilidad, en finanzas, cuando dice canceló algo, es porque pagó algo. No cancelar del término jurídico de decir se extinguió ese contrato. Entonces, pasa exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. El 15 de junio El 15 de junio, transacción número 11, el 15 de junio, yo saco del efectivo como una fuente, miren, saco, yo ya no pongo el más y el menos, como una fuente, la capacidad de disponer de un activo, 60.000, y tengo una publicidad pagada por anticipado
de 60.000 como un uso. ¿Qué uso? Estoy adquiriendo un activo porque tengo derecho a los programas de publicidad por 6 meses. ¿Sí? Volvemos al mismo ejemplo. Miren, siempre todo se basa en la causación. Pagué 6 meses. Que van del 15 de junio al 15 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre, al 15 de diciembre. Y cada mes vale 1.000. Aquí van los 6.000. Pero me está diciendo, esto fue el 15 de junio. Este será el 15 de julio. 15 de agosto. Y así sucesivamente. Pero está diciendo, mire, estamos al 30 de junio. O sea, ya se causó la mitad. Ya le prestaron el programa de publicidad por 15 días, entonces reconozca que ese programa ya no lo tiene en su totalidad. Entonces, puedo decir y registrar la transacción que a 30 de junio la publicidad pagada por anticipado se ha disminuido en 500. ¿Por qué en 500? Porque pues es medio mes, 15 de junio a 30 de junio. Ah, una pregunta, pero no puede ser 30 menos 15 más 1. O sea, 30 menos 15 le da 16. No, para el conteo del día es solo para los intereses. Si a mí me dicen que fue el 16, yo asumo que esto fue medio mes. Si fue el 14, asumo que es medio mes, porque pues no importa. Donde es importante el conteo de los días es para los intereses y el día adicional. Entonces, la publicidad pagada por anticipado se ha disminuido en 500 como una fuente, se está disponiendo del activo, y la doble partida es un gasto de publicidad. Como un uso, la capacidad de perder. Entonces, mayorizo y digo que la primera instancia saqué del efectivo 60.000. Perdonen. Saqué del efectivo 60.000 y a cambio tengo la doble partida, una publicidad pagada por anticipado de 60.000. Ah, pero es que eso fue el 15 de junio, ya se ha causado medio mes. Ah, listo. La publicidad pagada por anticipado se disminuyó. Ah, ¿eran 60.000 o 6.000? Perdonen, revisamos. Por 60.000. Ah, ok. Entonces quiere decir que cada mes de publicidad vale, no son 1.000, sino 10.000. O sea, son 5.000 y 5.000. Y entonces, que la publicidad se ha disminuido en 5.000 y tengo, y aumento aquí, porque no tengo ninguna cuenta, gasto de publicidad
por 5.000. Si hubiese gasto ya alguna cuenta que era gasto de publicidad y es exactamente lo mismo, pues yo podría sumarlo y llevarlo aquí. Pero como no tengo una cuenta T creada, pues entonces lo reconozco. Entonces, recordemos, y voy a cambiar aquí para que no se confundan, que estos son 60.000 y estos son 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 y 10.000, y que se ha causado pues la mitad de 10.000, o sea, 5.000. Listo. 12. La transacción número 12 dice que se venden mercancías de contado por 38.000. Si vendo mercancías, primero adquiero un activo que se llama efectivo como un uso, la capacidad de adquirir un activo por 38.000. Y la doble partida, mire, recordemos si es 38.000, sí, y la doble partida es la fuente. Mínimo un uso, mínimo una fuente de haber. Y debe estar en equilibrio. Y pues hay unas ventas brutas de 38.000 como una fuente, la capacidad de ganar. Todo lo que recordemos en la ecuación fundamental era utilidad positiva, o se llaman ventas brutas en el estado de resultados, o se llaman ingresos, otros ingresos, ingresos no operacionales. Registro entonces que el efectivo aumenta en 38.000 y la doble partida, las ventas brutas de 38.000. Y trazo la rayita. Siempre que hagamos una transacción, tracemos la raya y recordemos, primero registro los usos, después registro las fuentes. Y al final, si ustedes tienen bien el libro diario, pues es simplemente pasar al libro mayor y eso no tiene gran problema. Transacción número 13. La transacción número 13 dice, se recaudan cuentas por cobrar por 50.000. Si yo recaudo, es porque de esta cuenta por cobrar, los clientes me están pagando 50.000. Luego, la cuenta por cobrar disminuye en 50.000 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo, y el efectivo aumenta en 50.000, ya no es más, aumenta como un uso, la capacidad de adquirir un activo. Si mayorizo, digo, el efectivo aumenta en 50.000 y la cuenta por cobrar disminuye. La cuenta por cobrar se acreditó en 50.000. El efectivo se debitó en 50.000, que es el caso contrario a los pasivos. Los pasivos, cuando se acreditan, aumentan, cuando se debitan, disminuyen, igual que el patrimonio o los ingresos. Transacción número 14. La transacción número 14 dice lo siguiente. Se cancelan cuentas por pagar a proveedores por 25.000. Listo. Si cancelo, es porque saco del efectivo 25.000
como una fuente. Estoy disponiendo de un activo que se llama el efectivo. El efectivo es el activo del que más se dispone y se utiliza como fuente muchísimo. Y lo hemos visto en todas las transacciones. Y la doble partida es que es, pues, si esto va de este lado, lo otro debe ser de este lado y es la cancelación de las cuentas por pagar a proveedores como un uso. ¿Qué uso? La capacidad de cancelar una obligación. Entonces, el efectivo se disminuye en 25.000 y la cuenta por pagar a proveedores se disminuye en otros 25.000. Y sería la transacción número 14. Transacción número 15. La transacción 15 dice lo siguiente. Se compra una camioneta de reparto en 120.000. Si yo compro una camioneta, yo no llevo eso como compras. ¿Por qué? Porque yo llevo como compras la mercancía que vendo. ¿Sí? Si yo compro una camioneta, eso es un activo. No es inventario. Entonces, yo no pongo aquí compras, sino pongo vehículo de reparto o vehículos de reparto que aumentó como un uso la capacidad de adquirir un activo y aumentó por qué valor. Listo, dice que por 120.000. Ok, 120.000. ¿Cuánto pagué de ese vehículo? La transacción nos dice que yo pagué de ese vehículo 30.000 y por el saldo quedé debiendo unas letras. Entonces, se pagó 30.000, luego el efectivo como fuente disminuyó en 30.000 y pues tendría el saldo, que son letras por pagar o letra por pagar de 90.000 como una fuente, la capacidad de contraer una obligación. Miren, un uso, dos fuentes. 120 aquí, 120 en los usos, 120 en las fuentes, estoy equilibrado. Si yo mayorizo, yo tenía ya vehículos de reparto, el principio de asociación, yo puedo asociar las cuentas que son iguales, entonces 120.000 disminuyo en efectivo 30.000 y tengo unas letras por pagar en 90.000. Y estaría eso en el libro mayor. Y la última transacción nos diría lo siguiente, que se recibe un nuevo aporte de capital por 100.000, así 50.000 en efectivo y 50.000 en mercancías. Entonces, si yo recibo un nuevo socio, pues entonces yo tengo que los aportes o el capital social, en este caso capital social y no aportes, ¿por qué? Porque yo había registrado capital social, miren. Entonces, el capital social aumenta en 100.000. ¿Cómo aumenta? Como una fuente. ¿Qué fuente? La capacidad de atraer un inversionista. Y esa inversionista entrega en efectivo 50.000. Uso, capacidad de adquirir un activo.
Y aquí bien vendría el dilema y decir, ¿y entonces qué? ¿Inventario? No, inventario no, porque yo no muevo la cuenta inventarios. Entonces voy a asumir que ese aporte es como una compra que le hizo la empresa al socio. Yo no lo puedo llevar como inventario porque recuerden que yo no muevo ya la cuenta inventarios, yo muevo la cuenta compras. Entonces lo voy a registrar porque es como si la empresa está comprando o adquiriéndole como si fuera una mercancía al socio en 50,000. Entonces lo llevo como una compra que es, insisto, como si fuera un activo. ¿Por qué no puedo llevar la cuenta inventario? Porque yo ya les voy a dar para armar el estado de resultados. Ustedes ya tienen este inventario, que es el inventario inicial, y deben tener el inventario final. ¿Por qué? Porque si ustedes aumentan 50,000 aquí, entonces yo les pregunto, ¿y cuánto costó la mercancía que sacaron? Ah, no, pues me dicen 50,000. Pero cuando nosotros tuvimos ventas, miren, en ningún momento me dijeron cuánto había costado esa mercancía. Luego no sabemos cuánto vamos a sacar del inventario. Porque qué tal que haya quedado algo. Entonces, yo no muevo la cuenta inventarios. La cuenta inventarios se queda quieta. Muevo la cuenta compras. Muevo los gastos incidentales en compras. Muevo la cuenta de devoluciones, rebajas y descuentos en compras. Y así habría terminado las transacciones en el libro diario y que las hubiese pasado al libro mayor. Ahora me dice, y el ejercicio me dice, el señor Colí ruega a usted registrar en cuentas T los saldos de las cuentas del estado de situación financiera, que ya lo acabamos de registrar, y presentar el balance de comprobación a 30 de junio de 2003. ¿Qué es el balance de comprobación? Es saber que esto que yo registré está bien y está equilibrado. Entonces, voy a poner aquí el balance de prueba. Entonces, voy a poner aquí balance de prueba del almacén La Colina, ¿sí? Y aquí, y voy a poner aquí fuentes, usos y fuentes. Y voy a poner todos los saldos de las cuentas que surgieron. Entonces, miren lo siguiente. Todas las cuentas de naturaleza uso, o de naturaleza débito, activos y gastos, van a sumar por aquí y van a restar por aquí. Entonces, eso es lo que vamos a sacar y vamos a saber cuánto al final nos quedó en efectivo. Entonces, siempre tracen una rayita, siempre trácenla para determinar cuánto nos quedó. Entonces, miremos y digamos, aumentó en esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y disminuyó en esto, 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 en esto y en esto. Entonces, miren, al final, al 30 de junio, nos quedó positivo, no podría quedar negativo. Si hubiese quedado negativo es porque tenemos efectivo menos algo, y ese efectivo menos algo no puede existir. No puede existir. ¿Por qué? Porque yo puedo tener o cero o tengo efectivo, pero positivo. Entonces, voy y registro y digo efectivo 58,800. Hago lo mismo y digo cuentas por cobrar. Aumentó en esto y en esto, y disminuyó en 45 que cobré y en 50 que cobré. O sea,
me quedaron en cuentas por cobrar 215.000. Listo. El inventario. Yo le trazo la rayita, yo puedo poner que este es el inventario inicial, voy a poner aquí inventario inicial de 100.000. Aquí no me está diciendo que quedó en cero, simplemente pues que ese es el inventario. Muebles por 150.000, entonces trazo la rayita y les pongo 150.000. Entonces, muebles y enseres por 150.000 y quedaron. Muebles neto, 110.000, entonces pongo 110.000. Eso fue lo que me quedó. Estoy cerrando esas cuentas, también dirían. Muebles neto por 110.000. Listo. Vehículo de reparto, mire. Trazo la rayita y digo, ¿cuánto tengo en vehículos? Tenía esto, compré este y no vendí nada. Por eso es que no puedo poner la depreciación ahí, porque la depreciación me va a indicar en el estado de situación financiera cuánto se deterioró. Si yo pusiera aquí, estaría diciendo que de estos vehículos vendí uno con un costo de tanto, y eso no ocurrió. Entonces, vehículo de reparto por 200.000. Listo. Acciones en compañías filiales, no ocurrió nada, las sigo teniendo. Acciones en compañías filiales por 30.000. Tengo también compras. Miren que el balance de comprobación no es el estado de situación financiera. Yo estoy aquí mezclando todo. Cuentas del estado de resultados, cuentas del estado de situación financiera. Solo estoy ordenando y registrando los usos y las fuentes para poder armar después el estado de situación financiera, teniendo los saldos y teniendo claridad de que está cuadrado el ejercicio. Entonces, compras por 90.000. Tenemos también intereses. Miren que el ejercicio nos dijo que se hubieran causado, entonces debió ser al 30 de junio que se pagaron esos intereses por 4.800. Gasto de arriendo de 5.000, también lo registro. Esto no hubiera podido estar en el estado de situación financiera. Gasto de arriendo por 5.000. Gasto de sueldos por 18.000. ¿Cuánto tenemos en seguros pagados por anticipado? Miren, teníamos 12.000, se causó un mes, o sea, nos quedan 11.000. Aumenta por el uso, disminuye por la fuente un activo. Entonces, seguros pagados por anticipado. 11.000. Tenemos también un gasto de seguros por 1.000. Tenemos una publicidad pagada por anticipado que miren, era de 60.000, que eran 6 meses, pero eso fue el 15 de junio, se ha causado 15 días, o sea, 60 menos 5.000, o sea, esto menos esto, 55.000. Entonces, publicidad
pagada por anticipado por 55.000 y un gasto de publicidad por 5.000. Entonces, gasto de publicidad por 5.000. Ahora saquemos los mismos saldos, pero en los pasivos patrimonio. Y en el caso contrario, miren, si aquí aumentaba por el uso y disminuía por el haber, en el caso contrario, aumenta por el crédito o por la fuente y disminuye por el débito o el debe o el uso. Entonces, la depreciación acumulada, su saldo quedó en 40.000. ¿Que a dónde va esa depreciación acumulada? Al estado de situación financiera, restando a muebles y enseres. Miren que yo aquí no estoy poniendo ni más ni menos. Entonces, depreciación acumulada de muebles, 40.000. Listo. ¿Qué otra cuenta? Las cuentas por pagar a proveedores. Aumentan de este lado, aumentaron, tenía 30, compré algo de mercancías y quedé debiendo esos 30.000 y se restó en 15 menos 25. Se restó, es decir, que pagué a proveedores 15.000 y 25.000. O sea que debo a 30 de junio cuentas por pagar a proveedores por 20.000. Listo. Los sueldos. Debía 5.000, los cancelé, pues no tengo sueldos por pagar. Los servicios. Debía 3.000, los cancelé, no tengo. Cesantías. No se causaron cesantías, se están debiendo los 30.000. Luego, cesantías por pagar. $30.000. La deuda, no hubo nada, la sigo debiendo, entonces deuda corporación largo plazo, 100.000. Deuda corporación largo plazo, 100.000. Entonces, quedan eso. El capital, miren que yo no registré esta última parte. Miremos esta última parte porque eso nos registra esa última transacción, no la mayorizamos si no estoy mal. Miren que no la mayorizamos. Entonces, la compra no fue de 90.000. Las compras fueron de más. Entonces, en esa última transacción, yo no me acuerdo si registramos estos 50.000. ¿Teníamos antes de 50.000? Sí, miren, teníamos un efectivo que aumentó en 50.000 aquí, que debe ser este. Luego, el efectivo aumentó en 50.000 más, que no lo registramos. Si ven la importancia de mayorizar todo, entonces tenemos que aumentar aquí más, perdón, más este. Luego 108.800. La compra tenemos que aumentarla en 50.000. Entonces, esto no, aquí eran 50.000. Entonces, borremos esta rayita y tracémosla ahora sí. Entonces, miremos. Y entonces, ¿la compra de cuánto fue? Las compras fueron de 140.000. De 8 más W9
Entonces, compras de 140.000 y el capital fue de ¿cuánto? Teníamos 200.000, el nuevo socio que ingresó en 100.000, o sea que el capital quedó en 300.000. Entonces, capital social de 300.000. Por eso es tan importante que cada vez que uno haga una transacción en el libro diario, mayorice ahí mismo. Porque si no ocurre esto y se forma un problema. Siempre una transacción que registren en el libro diario, pásenla al libro mayor. Sigamos, vamos a ver si cuadra, si queda cuadrado esto. ¿Qué más teníamos? La reserva legal no se modificó en 30.000. Entonces, reserva legal 30.000. Tenemos también reservas estatutarias por 50.000. Utilidades retenidas por 62.000. Por 60 y qué eran 62.000. Tenemos también ventas brutas. ¿De cuánto fueron las ventas brutas de junio? Pues esto más esto más esto más AG 39, 238.000. Entonces, ventas brutas 238.000. ¿Sí? Devoluciones hubo de 3.600. Devoluciones, rebajas y descuentos en compras de 3.600. ¿Qué más tuvimos? Obligaciones bancarias por 80.000. Y una letra por pagar de 90.000. No tenemos nada más. Esos son nuestros saldos. Entonces, si el ejercicio está bien cuadrado desde el comienzo, desde el estado de situación financiera, y después en el registro de las transacciones, las sumas deberían ser iguales a ambos lados. Voy a poner suma desde este, pues hasta este, hasta B87, y debería arrastrar esto, y ahí tenemos un error. Entonces, tenemos un error de 100.000, o a favor o en contra. Entonces, ¿qué es muy importante cuando ocurre esto? Porque miren que solo son, no, son 100, ¿qué? Miremosla, saquemos la diferencia. Esto menos esto. Son 110.000. ¿Qué pudo haber ocurrido?
que nos hace falta registrar algo más aquí. ¿Sí? Entonces, empecemos a mirar dónde pudo ocurrir el error. Y busquemos, por ejemplo, y miremos cada una. Puede ser, por ejemplo, yo veo aquí los 75.200. Entonces empecemos a mirar cuentas por cobrar 30.000, el efectivo en la primera transacción, ¿qué fue lo que ocurrió? Unas ventas brutas de 30.000 y las cuentas por cobrar aumentaron. Listo. Miremos qué otra transacción puede que se nos haya saltado. Devoluciones están, sueldos están, servicios están. Efectivo, miremos este efectivo de 75.200. Ahí está. Gasto de arriendo, gasto de sueldos, seguros pagados. Publicidad. Miremos la publicidad si la registramos. 55.000. El gasto de publicidad fue 5.000. Correcto. Cuentas por pagar a proveedores. Miremos cuentas por pagar. Nosotros verificamos que en el estado de situación financiera estuviéramos correctos. Miremos. 100 más 130, 230 y 60, 290. 150 menos 40, 110 más 80, 190. Aquí podemos tener el primer error. Miren. 290 más 190 más 30, no, 510 estamos cuadrados. Miremos ahora el pasivo. 30 y 30, 68, 168, eso es correcto. 168. 230, 230 más 50 más 62, 342 más 168, 510, estaríamos cuadrados. Entonces, no es del estado de situación financiera. Entonces, en el registro del libro diario, ¿dónde podría ser? Cuentas por cobrar, miremos aquí. 8. Cuentas por cobrar aumentan 150. Cuentas por cobrar aumentan 150. El efectivo aumentó en 20. Y las ventas fueron 170. Listo. Miremos dónde más pudo haber sido algo que no hubiéramos registrado. Vehículo fuente efectivo 30. Miremos del último. Efectivo 30. Letras por pagar y vehículos 120. Y 80. Está bien. Compras 90 y 50. ¿Hubo más compras?
90, hubo una compra. Y un este. Y otra de 50. ¿Cuánto tenemos de diferencia? 1.153.000. ¿Será que metimos los 100.000 de más y ya lo habíamos registrado? ¿Cuántos efectivos de 50 hay? Uno. Y debería ser 2 si el socio aportó. Listo. Puede estar aquí el error. Volvamos a hacer esto a ver si de pronto. Igual a la suma desde esto hasta esto menos la suma desde esto hasta esto. ¿Qué pasó? Ok. C. ¿Qué le pasa a esto? Igual a la suma. Ah, ya entiendo. Menos la suma C8 hasta C17. 17. 108.800. Ahí está. Las cuentas por cobrar. Miremos. Voy a mirar este ejercicio, qué error pudimos cometer y lo comparamos para no demorarnos mucho. Esperen un momento. Miren aquí, he traído nuevamente un ejercicio y el ejercicio que yo había realizado tiene una diferencia y es con el tema de los muebles neto, que si ustedes se ponen a ver es la diferencia. Si yo le quito los muebles neto, me da el 1.043.600. Entonces quiere decir que en el estado de situación financiera no podría que no estuviéramos cuadrados. ¿Por qué? Miremoslo. Perdonen. Miremoslo. Entonces, si nosotros miramos, claro, miren el error tan grave. Esto es, claro, lo registré dos veces. Me confundí por muebles neto con herramientas neto. Entonces, ahí estaba nuestro error. O sea, los muebles netos igual que registrar muebles y enseres. Yo no puedo registrar dos veces, pues los muebles. En ese sentido, los muebles neto son los mismos muebles y enseres. Entonces, por esa razón, el ejercicio no nos cuadraba. Lo había registrado dos veces. Y tenía los muebles y después la depreciación. Entonces, cuando yo le quito los muebles neto, porque si no estaría registrando dos veces, ahí sí me da el 1.043.600. Esa era la diferencia y por eso no nos cuadraba el ejercicio. De resto, absolutamente cuadró todo. ¿Qué es lo importante de tener claro? Uno, las compras siempre van en los activos. Las ventas brutas siempre van en el pasivo. Las depreciaciones van siempre en pasivos, patrimonio e ingresos que disminuyen el activo. Y
Si las compras son de naturaleza uso, las devoluciones en compras son de naturaleza fuente. Caso contrario, si las ventas son de naturaleza fuente, una devolución en ventas, que es un menor valor, va en naturaleza uso. Entonces, las compras van aquí, las devoluciones en compras también en ventas van en una cuenta naturaleza uso. Las ventas brutas van abajo y las devoluciones en compras también van abajo, porque es un menor valor. Y ese sería el ejercicio corrigiendo el tema de muebles netos.